Esta es la historia de la comunicación social y sus diferentes etapas. La primera fase de la historia de la comunicación se ubica en nuestros orígenes. Esta es la era primitiva. Durante el proceso primitivo se asume un lenguaje no verbal, pero además se desarrolla el cerebro creando una diferencia entre los hombres y los animales. Hay tres hipótesis sobre el origen del lenguaje. La primera manifiesta que el lenguaje aparece como necesidad o como una herramienta. La segunda explica que el lenguaje es una ciencia segmentaria, es decir, que forma parte de nuestra organización social. Y por último, la tercera hipótesis habla del innatismo del lenguaje, o sea que se nace con él. Juntar capacidades físicas con las intelectuales llevó a los primitivos a crear herramientas básicas para su sobrevivencia. Para las tribus, la comunicación se basaba en tótems, con las que representaban sus mitos y ritos. Es aquí cuando la historia pasa a ser tradición. Para la segunda fase de la comunicación aparece la escritura. Esta apareció por primera vez en el año 5000 a.C. Por el año 4000 a.C., los antiguos egipcios usaron las fibras del papiro para transmitir a través de dibujos y signos sus costumbres e historias. El proceso de evolución de la escritura dejó como consecuencia cuatro fases. La primera aparece como auxiliar a la memoria. La segunda son los dibujos que evocan un objeto. La tercera fase son los ideogramas, con las que se representa una idea a través de símbolos. Y por último, la cuarta es la fonética, en donde los elementos gráficos siguen una secuencia de la lengua oral. Es en el año 1500 a.C. cuando aparece el gran invento cananeo, el abecedario. Por otro lado, Grecia poco a poco se convirtió en una polis, y en ella la escritura servía como organizador y mediador del día al día. En una polis había escribas, quienes eran los que copiaban los textos, y sacerdotes, los que se suponía tenían la verdad. Entre los siglos XVIII a.C., los pueblos griegos vivían exclusivamente la agricultura. Para mantener el orden, utilizaban la escritura como organizador. Para ese entonces, la polis se convierte en el corazón de la comunicación. A partir de los siglos VII y VI a.C., los griegos se encuentran identificados estrechamente con la poesía. Es entonces cuando aparecen la comedia y la tragedia. Al estar establecido el Imperio Romano, la ciudad se llena de esclavos, y solo los varones de las familias acomodadas podían continuar sus estudios. Es aquí cuando el Estado promovió las escuelas públicas de retórica. Quien era emperador tenía a su disposición artistas, maestros y filósofos. Por otro lado, al terminar la época de la decadencia, el imperio se hace bilingüe.
Casi terminado el imperio, se promulga la igualdad de los derechos cristianos y la devolución de los bienes a la Iglesia. Además, aparece el Códice, un conjunto de escritos que permitía encontrar rápidamente un pasaje. Como tercera fase de la comunicación está el feudalismo, el cual se encuentra situado entre la época de la Edad Media. Al entrar el feudalismo en el siglo IX, lo único que estaba permitido era oír, ver y callar. La religión rápidamente se convierte en un señorío por la capacidad que tenían de escribir y leer. Por esto mismo la Iglesia empieza a implementar escuelas, las cuales divide en dos, una para sacerdotes y otra para el pueblo. Esto hace que el poder de la Iglesia se extienda. Por otro lado entra el pergamino para cambiar el papiro y aparecen los juglares con sus epopeyas y cantos, mismos que serán reprimidos por la Iglesia. Al llegar el siglo XI, comienza la Guerra Santa, en donde el Papa Urbano II da un discurso prometiendo a todos mantenerlos limpios de pecados. Esto con el fin de mantener al pueblo de su lado. Es también durante estos años donde la división feudal va desde el rey hasta los caballeros, nobleza e iglesia y por último los vasallos. Aparecen también las profecías, provocando que el pueblo perdiera la fe en la Iglesia. Al finalizar la Guerra Santa en el siglo XIII, ocurre un cambio radical en la comunicación. Surgen más obras literarias, se les da más espacio a los juglares y aparece el sermón, una nueva forma de persuasión, pero más a la ligera. De la misma forma, comienza una época más feliz. Se cambia la literatura triste por una más vistosa. En cuanto a los que no sabían leer ni escribir, aparece una comunicación simbólica. Esta era a base de pinturas o esculturas. Un ejemplo de ella son las campanas, en la que por medio de sonidos se da a entender un hecho. Al llegar el renacer urbano, se crean mercados y plazas alrededor de las casas de los señores feudales. Mientras tanto, la burguesía, para atraer a más gente, construirá primarias para las personas incultas. Sin embargo, el hecho más importante es la aparición de las universidades, que en un principio tenía como maestros a catedráticos, pero con el conocimiento adquirido se empezó a ver mal a la iglesia y se cambiaron los catedráticos por maestros. El pueblo empieza a alejarse de la religión y es por eso que para el año 1184 nace la Inquisición. Se censura la información, se castiga al que se aleja y se asusta al pueblo con la creencia de una condenación eterna. Al llegar el siglo XIV, la crisis de crecimiento poblacional y la falta de campos agrícolas dejó en Europa una mala época. Para esto, los señores feudales pedían a los campesinos pagar el 10% de lo que ganaban. A esto se le conoce como impuestos. A partir de la fase 4, con la imprenta, comienzan los cambios drásticos en la comunicación social. Al final del feudalismo comienza el crecimiento de las grandes ciudades, pero aún así se vivía en monarquía absoluta. Sin embargo, en 1440 aparece Gutenberg con el arte negro. Con la imprenta cualquiera podía escribir lo que quería. Es aquí donde aparece el índice, un libro donde venían los escritos prohibidos de la Iglesia.
Con el gran éxito de la imprenta, se crean imprentas públicas y mercados. Además, las noticias se hicieron más regulares, fomentando la persistencia y la competencia. Entre el año de 1474, el clero eran los que más leían. Sin embargo, para 1560, el orden comenzó a cambiar drásticamente. En 1517, Martín Lutero clavó en las puertas del castillo de Wittenberg 95 tesis en las que condenaba la avaricia y el paganismo de la Iglesia. Este señor tuvo gran auge en Alemania e Inglaterra. Por otro lado, en 1490, con el descubrimiento de América, el cristianismo y el alfabetismo volvieron a juntarse para formar un nuevo imperio. Otro hecho relevante que creó la imprenta es la revolución científica. Con ella se adquirieron nuevos conocimientos, como el cambio del centro del universo. Esta vez ya no era el hombre, sino el sol. Esto provocó de nuevo que se cuestionara la credibilidad de la Iglesia. En la etapa 5, a través de la Ilustración y la Revolución, se expresa la libertad de expresión. Primero la Revolución Francesa y luego con la Revolución Holandesa, el pueblo comienza a tomar las riendas. Se crea el ariete, que es un arma para derribar puertas y muros. Por otro lado, Inglaterra se va a Estados Unidos para crear las 13 colonias, un lugar en donde comienza a vender libros y el mercado empieza a crecer. La fase 6 se caracteriza por el liberalismo vivido entre los años de 1750 y 1871. Esta fase inicia en 1750 con la Revolución Industrial, misma que da paso a un aceleramiento y crecimiento en la economía. Con los lemas de libertad y igualdad, el periódico se convierte en un instrumento revolucionario y pasa de ser un periódico político y económico a uno social. Sin embargo, para 1789, la burguesía crea un concepto de libertad erróneo, en donde era solo para aquellos que podían comprarla. Sin embargo, no sería hasta 1848 que el concepto de libertad que había creado la burguesía cambiaría a ser democracia. Esto no duraría mucho, ya que el 2 de diciembre de 1851, Luis Bonaparte sube al poder. Su primer movimiento fue un golpe de Estado con el que limita el contenido de los periódicos y deja presos a muchos periodistas. En 1850, Marioni crea una máquina en donde deja una producción de 2.000 kilogramos al día por cada máquina. El 18 de septiembre de 1851 es fundado el New York Times, en donde su mayor característica es la objetividad de raciocinio y la importancia que le daba a las noticias extranjeras.
Un año después surgiría la ley de advertencia, en la que se aseguraba todo el control de los medios. Diez años después, en Francia habría 48 periódicos políticos, cifra que subiría hasta 68 en 1866. El desarrollo de nuevos transportes y el telégrafo hacen que la comunicación y el mercado se hagan globales. Para el siglo XIX, la publicidad es una necesidad en la prensa. El ferrocarril creó espacios específicos en sus vagones que organizaban, clasificaban y transportaban el correo. Mientras tanto, Inglaterra dejó de tener en cuenta la distancia en el precio del transporte. En 1844 ocurre la primera emisión telegráfica entre Washington y Baltimore. Entre las agencias de comunicación más destacadas está la Agencia Avast, de 1832, la cual se caracteriza por ser un monopolio y por vender información. Mientras tanto, la Agencia Wolf tenía el apoyo político de Alemania y alcanzó el éxito en 1865. Por otro lado, la Agencia Reuters serviría para la corona inglesa, relataría la guerra de Crimea y se afilia a la Associated Press. Mientras tanto, la Associated Press será la primera agencia norteamericana conformada por el New York Times, el New York Herald y el Daily Express. Además, mundializaría las agencias. Moïse Mijoud se desplazaría a los 23 años a Francia con el fin de crear un nuevo diario. Sin embargo, no sería hasta el 1 de febrero de 1863 cuando saldría la primera edición de Le Petit Journal. Su precio sería de 5 céntimos. Grandes cantidades de diarios son depositados en el ferrocarril y transportados en almacenes provisionales, donde vendedores locales los distribuyen a las más pequeñas localidades. Mijoud no solo supo crear un producto de éxito, sino mantenerlo. Al llegar el capitalismo, la clase obrera de Inglaterra se convertiría en una clase consumista, ya que ya no solo gastaban en elementos esenciales para su dieta diaria, sino que gastaban en ropa, salidas a la taberna y shows. En 1855, el coronel Sellehey crearía el Daily Telegraph. En 1868 aparecería The Echo, un periódico que se encarga en hacer recopilaciones de otras publicaciones, y para 1884 la prensa ya es un producto de consumo habitual. A partir de la fase 7 aparece la propaganda, elemento que cambiará por siempre la comunicación en el ámbito político. Esta etapa inicia con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914, mismo año en el que daría inicio a la Primera Guerra Mundial, y por consiguiente el nacimiento de la propaganda. 4 años después, en 1918, inicia la Revolución Rusa. Esta será la primera vez que aparece el modelo fascista de propaganda. Con ella se utiliza la hipnosis social a través del cine y de carteles. A pesar de que el cine inicia en 1895, primero en Estados Unidos con la creación del kinetoscopio de Edison y luego en Francia con los hermanos Lumière y sus creaciones de la vida diaria, no sería hasta 1920, con el final de la Primera Guerra Mundial y casi el inicio de la Segunda, que el cine llegaría a su década de oro. Otro medio que forma parte de la expansión de la propaganda es la radio. Su primera edición sería en 1906.
en donde grandes personajes como Hitler darían discursos y su principal característica era la inmediatez. Sin embargo, no será hasta 1927 que empezaría su expansión. En Estados Unidos se formarían las primeras cadenas radiofónicas, NBC y CBS. Por otro lado, en 1938, Orson Welles forma un revuelo después de haber narrado las guerras de los mundos, haciendo creer en Norteamérica que los aliens atacaban. Otro medio importante fue la fotografía, en donde a partir del fotoreportaje, como en la revista Life de 1936, se relataba un hecho. A principios de la Segunda Guerra Mundial aparecería el máximo exponente de la propaganda moderna, Goebbels. Para 1930 él era el responsable de la planificación de las elecciones de la Alemania nazi. En 1932 los nazis obtuvieron el 37% de los votos y para 1933 Hitler es nombrado canciller. La propaganda del siglo XX se convierte en un instrumento para asegurar la fidelidad de los regímenes políticos. En Inglaterra se mantiene una apariencia de régimen de prensa libre, cuando en realidad el objetivo es centralizar toda la propaganda. Por otro lado, en Estados Unidos se utilizan la descendencia anglosajona y la influencia británica para crear nacionalismo y fomentar el odio hacia los alemanes. Mientras tanto, Alemania tiene una estricta censura a la información y a través de los discursos de Hitler manda mensajes únicamente positivos. A pesar de que el objetivo de la propaganda política sea el mismo en cada una de las potencias de la Segunda Guerra Mundial, el mensaje es distinto. Al llegar la comunicación en tiempos bélicos, el periodista se tuvo que convertir en un guerrillero más. El primero en hacerlo fue Howard Russell. El público estaba tan apasionado por las noticias bélicas que el elemento principal era el escándalo, aplicando así el sensacionalismo y el amarillismo. Las tres primeras guerras que forman parte de esta etapa de la comunicación en tiempos bélicos es la guerra bolchevique, la guerra de Vietnam de 1955, la cual es la primera guerra televisada en el mundo, y la guerra del Golfo, en la cual el gobierno cubría y cambiaba la información. Para concluir con el proceso histórico de la comunicación está la fase 8, la que se caracteriza por el triunfo de la sociedad audiovisual. Esta fase inicia cuando termina la Segunda Guerra Mundial, entrando a una época de posguerra. En 1962 los países desarrollados estuvieron llenos de prosperidad económica. Aparece el American Way of Life, lo cual se caracteriza por el alto consumismo y la necesidad de bienes materiales. Poco a poco se fueron multiplicando las posibilidades comunicativas con soportes audiovisuales. Es justo aquí cuando aparece McLuhan con su explicación de "el medio es el mensaje". Con esto quiere dar a entender que entre mayor sea la calidad de la tecnología que utilices, mayor será la calidad de tu mensaje. Debido a la recuperación económica, el negociar informativo crece y aparece el free flow. Entre los años de 1950 y 1980 aparece el gran monopolio de la televisión, y es justo con esto con que se concluye la evolución de la comunicación social.